En esta ocasión vamos a dar lectura al libro de los Hechos en el capítulo 15, versos 1 en adelante. Y ya que el título marca la pauta de lo que se va a ver, les decimos que esto se llama Los gentiles solo deben abstenerse de, y es lo que vamos a ver. Para antes queremos aclarar que no vamos a decir los nombres restaurados, esto por consideración a todos aquellos escuchantes que aún están dentro del cristianismo, no saben los nombres restaurados, pero ya están siendo inquietos por conocer su fe desde la raíz, esto es, desde la perspectiva hebrea israelita. Bueno, siendo así las cosas, vamos a plantearles el escenario que hay en esta lectura, vamos a imaginarlo. También vamos a tener nuestra Biblia ahí a un lado para corroborar que lo que se dice es cierto. Aquí en este escenario vamos a ver algunos judíos que fueron en su momento fariseos, pero creyeron en el mensaje del Altísimo, del Todopoderoso de Israel, mediante su enviado Yeshua, o Yehoshua en hebreo, el Mesías. Entonces, estos judíos estaban en una discusión con Pablo de Tarso y con Bernabé. Esto en relación a si los nuevos creyentes que eran gentiles, que se estaban agregando ahí a todo el entorno judío, si estos debían o no ser circuncidados. Prácticamente esto es el tema central, la circuncisión. Si procede o no hacerla para los gentiles, y esto lo vamos a resolver conforme vayamos dando la lectura. Bien, de esta discusión en la que, por otro lado, Pablo, que siempre fue el promotor de la fe sin obras para salvación, este hombre era lo que tenía en oposición a los judíos que fueron fariseos. De tal modo que todos estos tuvieron que ir hasta Jerusalén, con los apóstoles y con los ancianos para exponer el problema y que juntos pudieran resolver. De modo tal que cuando Pedro escucha todo lo que se plantea, se opone a los judíos ex fariseos que eran pro circuncisión. Y Pedro lo que postuló básicamente es que la fe en Yeshua era lo único necesario para salvación, más no la circuncisión. Por otro lado, también ahí en ese escenario interviene Jacob, conocido también como Santiago. Este concluye de todo lo escuchado que los gentiles iniciados solo debían de abstenerse de no tener ídolos, de no fornicar, de no consumir sangre y de abstenerse también de lo ahogado. Luego, dice, al cabo que en las sinagogas cada Shabbat les enseñarán la ley de Moshe, de Moisés y la circuncisión. Siendo así las cosas, vamos a entrar un poquito más a detalle. Aquí ya vimos el panorama que se nos plantea. Ahora, en este texto se nos dice, como lo apuntábamos ahorita, que algunos de Judea enseñaban que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podrían ser salvos. Por ello, como decíamos, tienen esa discusión con Pablo y con Bernabé, disponiéndose a ir a Jerusalén para que estos trataran el asunto. Una vez que llegaron, se levantaron algunos fariseos que ya habían creído y dijeron que era necesario circuncidar a los nuevos creyentes y que guardaran la ley dada a través de Moisés. Luego de mucho discutir, nos dice la lectura que Pedro dijo así: hermanos, todos aquí creyentes en Yeshua como el Mesías, ustedes saben que el Altísimo dispuso que los gentiles creyeran en el Evangelio a través de mí mismo, de Pedro.
Aquí vamos a hacer una pausa, no vamos a entrar mucho a detalle porque no es el tema, pero sí queremos, sea dicho de paso, comentar que aquí está diciéndonos Pedro que él fue enviado a los gentiles, mientras que en otra lectura de las escrituras tenemos que es Pablo de Tarso el que dice que él fue el enviado a los gentiles y que Pedro era el que había sido enviado a los de la circuncisión, a los judíos. Aquí encontramos una discrepancia, algo que nos hace detenernos un poquito a ver por qué hay esta diferencia, porque aquí nos dicen por un lado que Pablo de Tarso era el apóstol a los gentiles y luego aquí Pedro está diciendo no, yo fui el enviado a los gentiles. Bien, dicho esto, dice aquí Pedro, sigue diciendo que a los gentiles también se les había dado el Espíritu del Altísimo, conocido por ustedes como Espíritu Santo, sin diferencia entre los judíos y los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Aquí hasta parece que nos está hablando Pablo de Tarso, porque también aquí Pedro dice que solo por la fe se purifican los corazones. Ahora, Pedro les preguntó, ¿por qué tratan ¿por qué tratan de tentar al Altísimo poniendo en los discípulos, o sea, en los gentiles, un yugo que ni sus antepasados ni ellos mismos habían podido llevar? Aquí vamos a hacer otra pausa para detenernos a pensar que, por un lado, la palabra del Altísimo, por medio de Yeshua dice que su yugo es suave. Y también las escrituras, el Padre dice, en cierta parte de ellas, que la ley no es algo que no se pueda llevar, que no es algo que no podamos entender. Entonces, aquí necesariamente surge la pregunta de cómo es que si Pedro fue uno de los apóstoles elegidos por Yeshua, ¿cómo es posible, cómo vamos a creer que Pedro pudiera decir que cómo están tratando de imponerle la ley y la circuncisión a los gentiles si ni nosotros mismos ni nuestros antepasados han podido llevarla? La pregunta obligada aquí sería, ¿acaso el Mesías Yeshua, quien vivió como un judío, quien fue circuncidado, llevó las convocatorias de Levítico 23, la dieta de Levítico 11, todos los rituales, todas las cosas que en la Torá están ordenadas por el Todopoderoso de Israel, como siendo Yeshua quien trajo el mensaje de arrepentimiento para poder ser salvos a través de esa figura que es la Teshuvah, que en hebreo es un sentido más amplio de lo que nosotros entendemos como arrepentimiento, ya que este va más allá de que nosotros hagamos un análisis en introspección de qué hemos hecho mal y empecemos a sentir vergüenza de nuestros actos, lloremos, los confesemos, pero que no hay un cambio radical. Quizás algunos digan, bueno, estoy consciente que ya no debo de fumar porque eso atenta contra la salud, contra la vida que el Altísimo me ha prestado. Pero esto va mucho más allá de dejar de fumar o cualquier otro hábito malo o cualquier conducta inapropiada. ¿Por qué? Porque el Altísimo Creador nos dio un catálogo en donde está toda la base de cómo es que nos debemos de comportar, llamado así como su ley o Torah. Entonces, el arrepentimiento para el contexto hebreo israelita es regresar a ese camino que un día nos marcó a través de su siervo Moisés en esa constitución plasmada en una ley o Torah. De modo tal que entonces nos costaría mucho trabajo creer que si Yeshua dice, vengo a dar el mensaje de salvación para perdón de pecados por medio del arrepentimiento,
Entonces, esto también lo dice Juan el Inmersor. ¿Cómo vamos nosotros a creer que Pedro va a decir, pero cómo es que le pedimos a otros que hagan lo que nosotros no hacemos? O sea, vivamos todos en rebeldía, en desorden, porque no podemos. Esto es algo que también nos debe detener a pensar seriamente qué es lo que está pasando. Si hay un error en traducción, si hay aquí la mano que intervino de Roma, por la cual quiero hacer un paréntesis quizás algo extenso y de lo cual en otro video se dará la apertura para hablar de manera más extensa del tema. Si quiero aprovechar a decirles que dado a estas incongruencias que encontramos, estas inconsistencias, cuando empezamos a conocer el Antiguo Testamento, los mandamientos del Creador y todo aquello ordenado por medio de sus profetas, cuando vemos inconsistencias así, es cuando nosotros empezamos a perder credibilidad en la segunda parte del libro de la Biblia, llamado Nuevo Testamento. Y aquí, en vez de darnos a la tarea de escudriñar profundamente en todas sus raíces, de orar profundamente y en ayuno para conocer cuál es la respuesta, aquí desgraciadamente muchos se están yendo no del cristianismo, que eso no es malo, sino de Yeshua como el Mesías. Muchos están apostatando de la fe. Por algo Yeshua dijo, cuando regrese, ¿encontraré aún fe? Y esto, lamentablemente, estamos viendo cómo muchos ahora reniegan de Yeshua como el Mesías, incluso ofendiéndolo. La invitación aquí, en un sentido muy limitado, porque este no es el tema, es que no recurran al abandono a Yeshua por estas inconsistencias que vemos. Es totalmente plausible que ustedes abandonen el cristianismo porque encontramos que hay un sistema corrupto en el que Roma Vaticana introdujo una mezcla de mentiras con las verdades que hay en la palabra, y es correcto que nos salgamos de estas levaduras que han puesto. Lo que no es correcto es que por ello abandonemos nuestra fe en Yeshua, porque eso es una cuestión tan íntima, una relación tan cercana con Él, que nos ha dicho que Él es el Mesías. Él nos ha llevado al Padre, y al mismo tiempo el Padre es quien nos ha revelado a Yeshua como el Mesías de Israel. Y si por inconsistencias o contradicciones que no encontramos la respuesta inmediata, si por estas razones vamos a abandonar a Yeshua, nuestra fe en Yeshua, entonces tendríamos que, lamentablemente, también tendríamos que abandonar toda nuestra fe aún en el Todopoderoso Creador. Suena esto demasiado duro e inclusive para mí pronunciarlo es bastante difícil, pero quiero así con esto hacerles entender: si por contradicciones, por incongruencias que encontramos, vamos a abandonar nuestra fe, eso significa que luchamos muy poco por ella, que fuimos esa semilla que estaba plantada en una tierra que no era fértil, que no era buena, y al primer soplo, al primer viento, arrancó la semilla y ya no se volvió a ver en la tierra. De modo igual, nosotros tenemos que entender que aún en el Antiguo Testamento, por errores en traducciones, por falta de conocimiento del copista en cuanto al contexto hebreo-israelita, es que encontramos cosas que también ahí decimos, esto no es consistente con lo que dice en esta otra parte de la Biblia. Inclusive vemos que hay libros que han omitido y que se mencionan dentro de la misma Biblia, que son referenciados, pero no los encontramos dentro de la Biblia. Esto no puede hacer que nosotros perdamos nuestra fe en el Todopoderoso Creador. Solamente para concluir este pequeño subtema, les puedo decir, por analogía, que aún aquellos que ahora ya no creen en Yeshua, o que nunca han creído, como el caso de muchos judíos, vamos a ponernos en el caso de cuando llega un ateo y a un judío le plantean el ateo: ¿cómo puede ser que tú creas en esa serie de cuentos que están en la Biblia? ¿Cómo vas a creer que el mar se abrió
que el sol se detuvo por un día, que la zarza ardiente nunca se quemó, que de unas personas ya ancianas pudieron hacer hijos cuando ya no estaban en condiciones idóneas para poderse reproducir. ¿Cómo es posible que una ballena se haya tragado un hombre, a los 3 días lo arrojó? Todas estas cosas que los ateos nos cuestionan y que nosotros no tenemos una contestación que pueda ser debidamente sustentable con la ciencia, que podamos demostrarlo con las leyes universales o las leyes de la gravitación, así como no podemos sustentarlo y recurrimos a decirle, mira, esto es una cuestión de fe, porque mi relación con el Todopoderoso Creador se nutre día a día, y es esta la que me hace creer en Él, más allá de las contradicciones, las inconsistencias que puedan haber en un libro en el que intervino de alguna u otra forma la mano de la criatura, el ser humano, cuando hay traducciones, copias y copias que pueden tener errores. ¿Cómo es que nosotros podemos tener confianza en que esto es cierto? Porque por años y años las profecías vemos que se han cumplido, que la palabra del Todopoderoso Creador es exacta, es fiel, es verdadera. Además, nosotros al leer en su contexto, en todo su conjunto, el conglomerado de las Escrituras, podemos deducir en qué parte hay una equivocación y en qué parte hay congruencia. Por ejemplo, hemos insistido aquí en este ministerio que la nueva versión internacional, esta tiene un error garrafal en la que nos dice que los astros fueron hechos por el Creador para que nosotros los adoremos. Y esto nosotros podemos sin lugar a dudas rechazarlo, porque del contexto de las Escrituras sabemos que esto es una abominación, que esto de ninguna manera es aceptado por el Creador. Entonces, por analogía, hay muchas cosas de las Escrituras que nosotros podemos discernir con la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu del Altísimo, el Espíritu apartado. Podemos discernir con su ayuda, con una constancia en la lectura de las Escrituras, con sinceridad de corazón. Él puede abrir nuestro entendimiento y comprender aquello que es verdadero de lo que no, lo que es profano de lo que es puro y apartado, de lo que es Kadosh. Bueno, de esta forma, con este gran paréntesis, es que decimos a todas esas incongruencias, inconsistencias que encontramos, no nos va a hacer desechar nuestra fe en el Mesías. No podemos decir todo esto es una mentira, lo aventamos todo este libro y ya no creemos en la Biblia o ya no creemos en Yeshua. Esto no es la postura que nosotros debemos de tomar, sino al contrario, los invitamos a que tomen esto con un mayor reto, con mayor compromiso, y que podamos escudriñar, no solo leer, sino escudriñar más las Escrituras, no basarnos tanto en lo que nos dice terceras personas, sino lo que el Altísimo Creador, mediante su Ruach HaKodesh y por los méritos de Yeshua el Mesías, nos va revelando. Todos tenemos cierto nivel de conocimiento, pero el Padre, Él va dando revelación a aquellos que son constantes en la búsqueda hacia Él, y por supuesto, Él tendrá misericordia de quien Él quiera tenerla. De modo tal que entonces aquí nosotros solamente podemos decir, esto no es congruente, esto lo tomo, esto lo dejo como en pausa. A ver, voy a seguir investigando por qué me dice esto la lectura. Seguimos aquí con la lectura de Hechos capítulo 15, seguimos avanzando en los versos. Entonces aquí habíamos dicho que Pedro dijo que el Padre había tenido el revelarle también a los gentiles, así como a los judíos. Entonces dice, ¿por qué intentan o tientan al Altísimo poniendo a los discípulos un yugo que ni sus antepasados han podido llevar? Entonces aquí es donde surge todo esto que estamos diciendo, y
avanzamos y supuestamente Pedro sigue diciendo: no es por el cumplimiento de la ley ni por la circuncisión, sino por la gracia de Yeshua que seremos salvos, los judíos al igual que los gentiles. Y con ese supuesto discurso, todos se quedaron callados. Bueno, aquí hacemos otro paréntesis y volvemos a lo mismo. Aquí hacen decir a Pedro que no es por el cumplimiento de la ley ni por la circuncisión que se es salvo, sino por la gracia de Yeshua. Este es un tema demasiado extenso en el que ya en muchos de nuestros videos hemos hablado, pero para no dejarlos ahorita así como con la duda y que digan, bueno, pues ¿por qué dices que no? Aquí nuestra postura es que, por supuesto que la intervención bondadosa, misericordiosa de Yeshua, quien ocupó el lugar que nosotros teníamos que haber tenido en castigo y destrucción por los pecados, por supuesto que por culpa de nosotros se hace necesaria este acto de bondad de Yeshua, y con esto se nos da la oportunidad de que procedamos al arrepentimiento para demostrar que toda esa falta de obediencia hacia la ley del Altísimo, toda esa idolatría en lo que incurrieron nuestros antepasados y nosotros mismos, que eso lo quitaríamos de nuestras vidas, y que, como dice en 2 de Crónicas 7:14, por solamente citar un ejemplo de las Escrituras, nos dice el Padre: si mi pueblo donde el cual mi nombre es invocado, se arrepintiera, se convierte de sus malos caminos, yo voy a sanar su tierra si me busca todo su corazón. También así en Ezequiel dice: yo no quiero que muera el pecador, no los hice para destrucción, yo lo que quiero es que se arrepienta. Eso es lo que el Todopoderoso espera de nosotros, arrepentimiento. Entonces es cuando nosotros debemos de analizar con mucho detalle y mucha oración en qué consiste exactamente el arrepentimiento. Entonces necesariamente el Espíritu del Creador nos va a llevar a entender que es a la obediencia. ¿Obediencia a qué? Pues a sus mandamientos. ¿Y dónde están sus mandamientos? Pues en esa parte del libro de la Biblia que muchos no quieren leer, que es el Antiguo Testamento, porque nos dicen que ya no es más esta primera parte del libro, y con todas estas equivocadas creencias seguimos en una actitud de desobediencia. Entonces, de esa manera, Yeshua nos da la oportunidad de reconciliarnos con el Todopoderoso Creador, para que no nos hubiera destruido desde aquel momento en que por desobediencia de nuestros antepasados se ameritaba esa destrucción. De ahí, por eso somos salvos. No porque cumplimos la ley, no porque se circuncidaron los varones, porque justamente porque no lo hicieron, es que se requirió de que llegara un Mesías, un medio de salvación, para que no fuéramos destruidos desde aquel entonces en que debimos haberlo sido destruidos. Entonces, Yeshua nos habrá venido a decir: ahora que yo vine y hice este gran sacrificio, ahora ustedes ya no cumplan la ley de mi Padre, ya no se circunciden. Esto es un absoluto no. Porque en Mateo 5:17 en delante, el mismo Yeshua nos dice: no piensen que yo he venido a abolir la ley, ni siquiera ni la letra ni el signo más pequeño de la Escritura, sino hasta que el cielo y la tierra dejen de existir, esta va a seguir existiendo. Y nos exhorta a que seamos mejores que los fariseos, quienes pues muchos los tenemos en mal concepto. Entonces, si nosotros no somos mejores que los fariseos, no seremos salvos. Entonces, es congruente decir que sí debemos continuar con el cumplimiento de la ley. Y la circuncisión es exactamente la señal de que hemos entrado a un pacto con el Altísimo Creador para obedecer sus mandamientos. En el caso del varón, es tanto en su corazón como en su prepucio, y en el caso de nosotras las mujeres, en nuestro corazón y en el compromiso de circuncidar al 8º día a nuestros hijos
como señal de que hemos entrado a ese pacto de obediencia para formar parte de su pueblo, para tener tanto derechos, beneficios, bendiciones como obligaciones. Ahora bien, entonces aquí Jacob, al escuchar estas posturas, dice: Pedro nos contó cómo el Todopoderoso tomó gentiles para hacerlo su pueblo. Y aquí podemos recordar la lectura del libro de Oseas, se lo recomendamos en general para que puedan entender todo esto. Y en el libro de Oseas, ahí cuando el padre ve la infidelidad o la desfidelidad de su pueblo y que le han llamado, por decirlo así, Dios a lo que no lo era, provocándolo a celos con esos ídolos abominables, entonces ahí en el libro de Oseas, el Todopoderoso nos hace entender que de igual forma Él va a proceder a llamarle pueblo a algo que no lo era, como en retribución, diciéndole: para que sepas, Israel, lo que se siente llamarle pueblo a lo que no lo es, así como ustedes le llamaron Todopoderoso, Elí, mi Todopoderoso, a lo que no lo era. Pero aquí Jacob está diciendo: bueno, pues es que el Todopoderoso ciertamente tomó a los gentiles para hacerlos parte de su pueblo. Y sigue diciendo: con ellos se cumple la profecía que dice: después de esto volveré y reedificaré el templo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Altísimo, sobre los cuales mi nombre es invocado. El resto de los hombres, aquí miren, esto es cuando hablamos del mundo y el resto de los hombres y las naciones. Esto es que como Israel fue diseñado para ser luz y sal a las naciones, es decir, ser luz, fue creado Israel para ser diseñado como un ejemplo a seguir, el modelo, para que por medio de la obediencia vieran las bendiciones del Creador, como está en Deuteronomio 28, y de esta forma el resto de las naciones vieran la bendición que hay en la obediencia, y de esta forma procedieran a dejar la idolatría y seguir al único Todopoderoso que nos ha creado y a quien debemos darle total obediencia, lealtad y fidelidad. Entonces, al momento de que Israel enseña a las demás naciones cuál es el camino que el Altísimo quiere que sigamos, de esa forma las demás naciones, los demás hombres buscarían al Altísimo, y esto sería una sanación para toda la humanidad. Por ello, Jacob concluyó que no se inquietara a los gentiles que estuvieran convirtiendo al Altísimo, que no se les inquietara. Aquí la pregunta, ahora nuevamente otro paréntesis, la pregunta obligada sería: ¿cómo es que podemos decir, según esta traducción de Biblia, y muchas así también lo traducen, cómo podemos decir que se convierten al Altísimo estos gentiles, si la conversión es precisamente, primero que nada, el reconocimiento de que solo el Todopoderoso de Israel es el Creador Todopoderoso, y abandonar, renunciar a todas las creencias pasadas que hayan tenido en ídolos abominables de las naciones? Una vez que se tiene esta fe, se procede a querer conocer con compromiso y constancia quién es el Todopoderoso Creador y lo que pide de nosotros. Entonces, cuando se ve lo que pide a través de esa constitución que se dio por medio del siervo Moisés, y al momento de que el gentil empieza a tomar esa vida en obediencia, es solamente cuando podemos decir que hay conversión al Todopoderoso Creador. No es solo por pasar al frente de un púlpito y recitar la oración de fe que Pablo de Tarso, en su paulismo, mal llamado cristianismo, porque lo correcto es decir paulismo, es quien más contenido tiene en el Nuevo Testamento y a quien más obedecen los creyentes. Y esta oración de fe que Él nos ha recitado para que nosotros lo digamos y que con esto seamos salvos, eso no es la conversión. Cuando usted ya se convirtió a Jesús, hermano, eso no es la conversión. La conversión al Todopoderoso de Israel es el obedecer los mandamientos
y tener fe en su enviado, el Mesías Rey. Yeshua es el Mesías, no es el Todopoderoso, es el Mesías de manera especial. Es el Hijo del Altísimo de manera especial. Es el ángel del Altísimo de manera especial. No es cualquier Mesías, no es cualquier ungido, pero tampoco es el Todopoderoso. Y eso es parte de que entendamos que debemos de dejar la idolatría en la que nos han enseñado que Yeshua es el Todopoderoso, que es un Dios hecho hombre, un Dios que murió, un Dios que tenía papás, o un Dios al que lo vituperaron o lo maltrataron. Esto no es posible. Entonces abandonemos la idolatría y demos el alcance debido a la figura del enviado del Altísimo, al bendito Yeshua, y entonces entendamos cuál es la verdadera conversión. Pero aquí, siguiendo el contexto de lo que dice, entonces aquí Jacob da la orden de que no se inquiete a los gentiles. Y dice, solo se determina que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y luego el verso 21 explica el por qué. Aquí es donde, aquí ya vamos a poner toda nuestra atención en este verso 21 del capítulo 15 de Hechos, porque efectivamente cuando Jacob determina, sí, ya no se moleste con más a los gentiles, ya no se les pida en este momento, yo agregaría eso, no se les pida que se circunciden ni que sigan la ley de Moisés. Solamente que se aparten de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué? Verso 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Shabbat o de reposo. En otras palabras, porque esa ley que el Altísimo dio a través de Moisés desde tiempos muy antiguos, está en cada ciudad de Israel, específicamente en Jerusalén, tiene quien se predique de esa ley, tiene quien enseñe los mandamientos en esos edificios o congregaciones llamadas sinagogas. ¿Qué días? Especialmente los días de reposo, Shabbat, viernes al atardecer, a sábado al atardecer. Aquí la explicación razonable a esto, para aquellos que ya conocen más del contexto de las Escrituras y con ayuda del Espíritu bendito del Creador, Ruach HaKodesh, podemos decir que los apóstoles, sobre todo Pedro y Jacob, llegaron al acuerdo que los gentiles no serían obligados a circuncidarse ni a guardar la Torá o ley, mientras que estuvieran en la etapa de la iniciación. Es decir, los gentiles ya habían creído que el Todopoderoso de Israel era el único creador y que envió un mensajero al Mesías, quien fue el medio de salvación para tanto los gentiles como los judíos que creyeran, para que se convirtieran a él por medio del arrepentimiento sincero. Y para ello comenzarían por dejar a sus ídolos, dejar de fornicar, tener una sexualidad depravada, una sexualidad fuera del matrimonio, dejar de comer sangre, y no entendamos así solamente como que pues yo no soy vampiro, no hay problema. No, también hay muchas formas de consumir la sangre, tanto en transfusión de sangre como hasta en taquitos de moronga, como también cuando consumimos carne y no ha tenido el proceso apropiado para que la sangre no la vayamos a consumir, ya sea que también no se haya matado con las reglas que están en la Torá, que se le haya sacrificado el animal atormentándolo o que no se haya desangrado bien. Todos estos procesos no bien hechos hacen que nos lleve al pecado de estar ingiriendo sangre. Y dado que en la sangre está la vida y solamente el Todopoderoso Creador puede darla o quitarla,
Es por ello que tenemos que tener un cuidado extremo con el manejo y el consumo de la sangre. Igual también ponernos placenta, ya sea de animales, pero aún de seres humanos, en nuestra cara, en nuestra piel. Eso es algo que debemos de tomarlo con mucha cautela, porque esto es algo prohibido por la ley del Altísimo. Ahora, vamos a poner un ejemplo práctico para poder entender esto. Cuando tú tienes una iglesia, propiamente dicho en hebreo, una kehilá, una agrupación de personas que se reúnen para conocer la voluntad del Creador y exaltarlo, digamos que ya tienen 10 años en el camino y son una agrupación de 50 personas. En ese camino que llevan a la purificación y obediencia, van llegando nuevos integrantes. Vamos a suponer que exactamente en estos días, en nuestra kehilá, nuestra agrupación, están llegando un grupo, digamos, de 10 nuevos integrantes. Estos desean incorporarse. ¿Quiénes van a ser? Van a ser personas muy buenas, muy que tienen un pasado excelente, sin tacha, sin pecado. La respuesta es no. De hecho, el Mesías nos dijo: yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Somos exactamente nosotros los que fuimos expulsados desde nuestros antepasados de la tierra de Israel por pecar, por desobedecer. Entonces venimos arrastrando una serie de conductas que están totalmente desaprobadas por la ley del Altísimo, y podemos imaginarnos que llega desde gente que fue ebria consuetudinaria, asesinos, violadores, defraudadores, desde situaciones muy graves como las más sencillas que puedan resolverse con buena voluntad. El punto es que están incorporándose personas que están mal, que necesitan arrepentirse, pero estos nuevos aspirantes no pueden llevar el mismo nivel de purificación, de obediencia, que los que ya tienen más tiempo en la agrupación. Esto es muy obvio de entender, pero eso no quiere decir que por ser nuevos no se les va a exigir más adelante que lleven una vida conforme a los mandamientos del Creador, incluyendo la circuncisión tanto en el corazón como en el prepucio. Pero esto no va a ser desde el principio. Basta con que abandonen. Por ejemplo, imagínese usted que usted ya pertenece a esa agrupación y usted como parte integrante dice: bueno, pues mira, pues yo entiendo que ahorita no vas a llegar circuncidándote, ya aquí todos en la congregación que tenemos ya tantos años, pues ya todos están circuncidados, pero pues usted, varón que está entrando, pues no se lo vamos a pedir como requisito para que inicie. Aquí el primer requisito es que usted ya haya entendido que hay un todopoderoso Creador, que en Él está la vida y que en Él está la salvación, y nos la ha dado por medio de su Hijo, su enviado, Yeshua el Mesías, y que entonces tenemos que conocerlo para obedecerlo. ¿Usted está consciente de ello? Sí, estoy consciente. Perfecto. ¿Usted está consciente de que quiere llevar una vida nueva, ser una nueva criatura? Sí, perfecto. Entonces aquí es el lugar al que usted va a experimentar si es el correcto para llevar usted ese proceso. Nosotros, con la ayuda del Todopoderoso Creador, Él va a ser el que va a transformar su vida. Nosotros simplemente como hermanos nos ayudamos a mejorar para llegar al nivel de obediencia y lealtad al Creador. Pero por ahora basta que usted abandone la idolatría. Si usted tenía imágenes, si usted tenía cuadritos, si usted le rezaba a tal o cual mal llamado santo, tiene que abandonar eso, porque la idolatría es de los pecados más graves para el Altísimo Creador. Ahora, la idolatría no incluye solamente tener monitos y cuadritos de seres que usted les ha dado, le ha concedido poder, o le ha dado alabanza, le ha dado gratitud. No, es todo aquello que esté en primer lugar en su corazón. Por ejemplo, si usted es un hombre que tiene mucho dinero, que tiene sus negocios, y que usted entra y dice: yo no tengo tiempo para el Creador. O sea, entiendan, hoy vine 5 minutos porque pues me quedó un tiempito ahí de una reunión que tuve con unos
con unos aspirantes a socios, pero la verdad es que yo no tengo mucho tiempo. Entonces ahí la idolatría para usted es el dinero, son sus negocios. Entonces usted no es apto aún para entrar a una agrupación para conocer al Altísimo y proceder al arrepentimiento. De igual forma, hay muchas otras cosas que usted puede poner por encima de su obediencia y lealtad al Creador, y eso es idolatría. Asimismo, debe abstenerse de la inmoralidad, cualquier tipo que sea, hasta inclusive que usted diga, es que yo tengo ya mucho tiempo en unión libre con mi pareja, sí, pero estás teniendo un sexo que no es legítimo porque no has presentado ese matrimonio ante el Altísimo, no lo has tomado en cuenta, y hay otros requisitos de decoro que van a mostrar nuestras intenciones de hacer una vida en obediencia. Luego, con el pasar del tiempo, si son sinceros en su comportamiento, serán constantes en el estudio de las escrituras, y en la agrupación enseñarán a los nuevos aspirantes a aumentar su nivel de obediencia. A las señoritas, ¿verdad?, también se le va a decir, disculpa, pero pues no puedes llegar con minifalda, a lo mejor todavía no te nace hacer eso en otros lugares, pero por lo pronto aquí en la congregación tú tienes que llegar vestida con decoro. Todas estas cuestiones son como que la introducción, los requisitos mínimos indispensables para mostrar nuestra buena fe, nuestra intención firme y permanente de estar buscando al Creador para obedecerlo. Entonces así ocurrió con los aspirantes de las primeras agrupaciones de creyentes que nos habla Hechos 15. ¿Sí? Ya después, con el pasar del tiempo, supongamos que esos 10 nuevos integrantes, 5 dicen, no, yo definitivamente no, ni voy a dejar mi relación extramarital, no voy a dejar mis negocios, no voy a dejar mi forma de vestir sin decoro, etcétera, etcétera. De esos 10, 5 abandonan la congregación, pero 5 permanecen fieles y leales al Creador. Entonces, en esa etapa que van llevando de transformación, va a llegar un momento en que el varón va a decir, bien, ya conocí más del Creador, ya sé a lo que voy a entrar, sé la recompensa, sé los beneficios que voy a tener, como también sé de las exigencias que tengo al pertenecer a esta agrupación, en la que quiero mostrarle mi arrepentimiento al Creador. Estoy preparado para la circuncisión, lo cual es solamente la señal que quiero ser parte de su pueblo. Y entonces ya empezar a obedecer todos los demás mandamientos, que tenemos en sí la base, los 10 mandamientos, pero no son solamente estos, sino que de ahí se van desprendiendo una serie de leyes morales, civiles, alimentarias, de presencia con el Altísimo en sus convocatorias, y poco a poco vamos introduciéndonos en esa vida que pide el Creador de nosotros. Quizás algunos de ustedes digan, es que Pablo nos ha enseñado muy claro que a los gentiles no se nos debe de pedir eso. Aquí la primera respuesta sería, cerciórese antes de decir que usted es un gentil. Cerciórese si realmente usted no pertenece a Israel, por ser una de las ovejas esparcidas entre los 4 puntos de la tierra, pero que pertenece a Israel, pero que sus antepasados fueron expulsados de la tierra por la desobediencia y la idolatría. Quizás sea usted uno de esos descendientes que se le prometió a Abraham que serían sin poderse contar como las estrellas del mar, y que ahora por eso usted está sintiéndose llamado a conocer sus raíces hebreo-israelitas, aunque muchos judíos estén burlándose de nosotros, no nos importe. Nuestra identidad la valida y la certifica el Todopoderoso de Israel, el Creador. Ningún humano tiene derecho a hacerlo. Entonces, si usted ya tiene ese llamado, usted ya tiene la revelación de que usted pertenece a Israel, entonces usted deje de llamarse gentil. Quizás usted fue gentilizado porque sus antepasados se mezclaron entre las naciones, pero no es gentil de origen. Por lo tanto, usted rechace todo ese vínculo con lo gentil, con lo pagano, y comience a actuar como un hebreo israelita fiel y leal al Creador.
Ahora, si usted realmente sí es un gentil, pero no quiere ser un pagano, el Altísimo no lo desecha. ¿Por qué? Porque lo vemos cuando aquellos que salieron de Egipto junto con los israelitas pidieron ser agregados en el pueblo del Altísimo y Él lo concedió, solo que con sus requisitos. Y dijo el Altísimo a Moisés: acéptalos, aunque no sean de Israel, van a formar parte de, siempre y cuando tengan una sola ley. Va a ser tanto para el natural como para el extranjero que deben cumplirla. Usted lo puede encontrar en Éxodo 12, versos 37 al 38. Éxodo 12, 49. Levítico 24, 22. Números 15, 29. Deuteronomio 31, 12. Todo esto le va a dar una mayor luz para que pueda clarificar esto de que también los extranjeros tienen que cumplir con la misma ley que se ha dado a Israel. Ahora, también en Isaías 56, 3 tenemos que los extranjeros que siguen al Todopoderoso de Israel también son parte de Él. Incluso hay una escritura en la que dice el Altísimo: y tú, extranjero, no digas, ¿y yo qué parte tengo en esto? Sino soy parte de Israel. Dice, no, si tú obedeces mi ley y si tú no profanas mi día de reposo, el Shabbat, tú serás parte de mi pueblo y tendrás un nombre, un lugar especial para Él. También se lo dice al eunuco. Entonces aquí vemos ejemplos también, el de Ruth, que siendo una moabita llegó a formar parte del pueblo de Israel y fue una parte en el árbol genealógico del rey David sumamente importante y por tanto en el Mesías. Entonces vemos varios ejemplos en el que, aunque seamos extranjeros, el Altísimo nos recibe siempre y cuando obedezcamos su ley, siempre y cuando seamos fieles, leales y obedientes a Él. Pero ¿qué pasa con aquellos judíos de judíos, certificados totalmente por el Jajam tal y toda la comunidad judía, y se jacten de esto y a nosotros nos digan así despectivamente: a ver, noágidos, ustedes nomás esas 7 leyes de Noé, aquí los consentidos nada más somos acá los judíos? Por muy judíos que sean ustedes, señores y señoras, si no cumplen con la voluntad del Todopoderoso Creador, igual van a morir con la pena, pero sí. Si ustedes siguen tolerando en la tierra Kadosh, en la tierra bendita del Creador, un orgullo de ese del arco iris en Tel Aviv, si ustedes lo siguen tolerando, ustedes son menos que esos que despectivamente llaman noágidos. Así es que lo único que nos da pertenencia al pueblo del Altísimo no es la certificación de descender o nacer ahí, sino el obedecer la ley perpetua del Creador. Así que hay muchos textos más que pudiéramos darles para que en contexto, en conjunto, puedan entender este tema. Entonces diríamos, por lo tanto, ustedes mismos ya están en condiciones de concluir la pregunta que hacemos en el título de este mensaje. Déjenme nada más, doy esta lectura. Ok, solo antes de entrar a la pregunta, quiero amplificarles este mensaje en el que en las Escrituras muy claramente dice el Todopoderoso Creador que ningún incircunciso tomará parte en su cena de Pesach, conocido por muchos como Pascua, porque usted la puede ubicar en Levítico 23 y otros textos que se correlacionan. Tampoco permite que entren a su templo los incircuncisos, y en sendas partes de las Escrituras llama como abominación a los que están incircuncisos, como una afrenta, y
entonces podemos ahora sí ya estar en condiciones de decir, ¿recuerdan el título? Dice, los gentiles solo deben abstenerse de. Entonces, quizás usted ya tiene el prejuicio del Evangelio de Pablo de Tarso y otros que nos ha introducido Roma, haciendo mezclas, en las que se ha hecho creer, primero, que casi la mayoría del mundo son gentiles, que no pueden ni deben cumplir con la ley del Altísimo, y que solamente deben de no tener ídolos, que ni siquiera han comprendido bien el concepto de idolatría. Ya se las ampliamos diciéndoles, va más allá de tener monitos, estatuas, o decir que creen en la Virgen tal, y a ella le piden. Va más allá. Entonces, los gentiles se deben abstener tanto de idolatría, de sangre, de ahogado, de fornicación, pero esto es solo el comienzo. Porque en dicho de Jacob, que eso es lo que yo aquí sí, sin lugar a duda, rescato y tomo de este libro de los Hechos, y digo, sin lugar a dudas, aquí no hay mano que haya intervenido Roma, que alguien, o un copista, que de buena fe, pero se haya equivocado, no hay manera de que yo pueda poner alguna objeción a lo que dice Jacob. Dice, bueno, pues entonces, dice el verso 21, por el momento, que se abstengan de estas cosas, ya que la ley de Moisés desde tiempos antiguos se enseña en cada ciudad, y hay quien predique en las sinagogas de Shabbat en Shabbat. Esto nos dice que ya una vez que ustedes hicieron un compromiso con el Altísimo, entonces ahora estarán en condiciones de entender que ahora lo que sigue es circuncidar su corazón, su prepucio y el compromiso de circuncidar a sus hijos para entrar en el pacto que nos va a dar el derecho a bendiciones, pero también vamos a entrar a una serie de compromisos con el Altísimo Creador, y de esta forma entonces ya nos vamos a abstener de muchísimas cosas que la ley o Torá nos ordena, porque hay mandamientos tanto positivos que nos ordenan hacer, como hay mandamientos de no hacer, de los que debemos de abstenernos. Hay muchísimos. Si tú quieres conocer un poquito más, en este canal tenemos algunos videos en los que tenemos estudios de la Torá, pero también hay otros canales en los que tú puedes estudiar cuáles son esos mandamientos. Si tú por alguna situación quieres hacerlo solo, perfecto, no necesitas más que de tu firme intención, tu corazón sincero con el Creador, rogarle que mediante Yeshua te conceda la bendición de poder entender sus escrituras para que Él mismo te disipule y te haga entender las cosas con su Ruach HaKodesh, su Ruach bendito y apartado, te abra tu entendimiento, tus ojos y tus oídos en el Espíritu, y de esta manera puedas comprender. Te aseguro que si tú tienes ese compromiso y dedicación, y por lo menos todos los Shabbat, te comprometes a estudiar las escrituras, vas a aprender mucho, mucho más que cuando ibas a esos edificios mal llamados iglesias, en los que realmente llegaron a ser clubes sociales, y como dice la escritura, multiplicaron los altares para solo pecar. Así que esperemos que este otro estudio les haya agradado. Vamos a, si el Altísimo nos lo permite, vamos en fechas, esperemos recientes, hacer otro tema acerca de este inquietante tema, que es de todos los excreyentes en Yeshua que están apostatando de su fe, porque están escuchando a aquellos que son de los que están descritos en Isaías 6. Lean Isaías 6 para que sepan quiénes son aquellos que no han creído en Yeshua como el Mesías, o que no han creído en el Todopoderoso como el único Creador. Y mientras tanto, al auténtico pueblo del Altísimo les deseamos Shalom.